In progress. Entonces, bueno, quería recordarles más o menos lo que vimos, pues simplemente como mirando el PDF de la clase pasada, ¿sí? Entonces, básicamente la primera parte fue introducir los números complejos, ¿cierto? Esto es parecido a los números reales, pero pues van a tener esta componente de aquí que ven aquí, ¿sí? Este I más Y. Entonces vimos varias cosas que vimos. Vimos que podemos sumar, vimos que podemos multiplicar, vimos que podemos restar y vimos que podemos dividir. Para la división, ojo que lo que se hace es una multiplicación, o sea, como dos multiplicaciones. La primera es por esta, entonces uno ya sabe que abajo le queda este factor de acá. Y luego desarrolla la parte de arriba, como nosotros ya sabíamos, pues, desarrollarla, como la multiplicación. Entonces, hasta ahí eso, digamos, lo tienen que tener en cuenta, cómo es la forma de operar. Después de eso vimos la representación geométrica. Entonces, para la representación geométrica yo hice una identificación. ¿Qué significa hacer una identificación? Hacer una identificación es decir que más o menos dos cosas son iguales, ¿se entiende? Entonces es como decir, mira, yo ahorita no voy a pensar esto como X más Y, sino que lo voy a pensar como X, Y, como una pareja ordenada. Y eso tiene una ventaja, y es que la ventaja es que yo puedo ubicar, entonces este número de aquí lo puedo ubicar en el plano, ¿sí? En este plano de R2. Bueno, resulta que ese plano R2, cuando yo ya estoy pintando los números complejos, ya no le llamo pues R2, sino que le llamo plano complejo. Algo importante de aquí es que esto de aquí solamente lo van a hacer para dibujar, ¿sí? Solamente. Porque de resto uno no puede operar con esas parejas ordenadas. En R2 uno no tiene multiplicación. En cambio, en los complejos uno sí define una multiplicación, ¿de acuerdo? Listo. Bueno, vimos cómo se puede ver la suma geométrica, ¿sí? Que es esta parte de acá. La idea no es que ustedes van a sumar de manera geométrica, no, la idea es que ustedes pueden representar esa suma. Entonces les pueden decir como, representa esta suma de manera geométrica sin calcularla. Entonces, si ustedes les dicen eso, pues lo que hacen es dibujar este paralelogramo y la suma va a ser la diagonal de aquí, ¿sí? Entonces vimos un ejemplo, o sea, vimos un ejemplo efectivo, pues, en donde ustedes se convencieran de que eso pasa. Y después vimos los números conjugados, ¿cierto? Que es simplemente dado un número, yo tomo el número, tomo el mismo número, o sea, los mismos dígitos, pero este signo lo cambio al signo contrario. Si está un más, pongo un menos. Y si está un menos aquí, pongo un más aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo, pues 5 más 3i, el conjugado es 5 menos 3i. Y viceversa, 5 menos 3i, su conjugado es 5 más 3i. Entonces, nosotros teníamos unas propiedades que son propiedades sencillas de calcular, ¿cierto? Esas propiedades son que si multiplico el número por su conjugado, pues nosotros ya sabemos que eso da x cuadrado más y cuadrado, donde x y y son las componentes del número z. ¿Listo? ¿Qué más vimos? Vimos la propiedad de la suma, o sea que si van a conjugar una suma, les da lo mismo que conjugar y luego sumar. Lo mismo con la multiplicación y lo mismo con la división. Y vimos pues una observacioncita que es que esta parte real del número z se puede calcular de esta forma y la parte imaginaria del número z se puede calcular de esta manera. Hasta ahí eso fue la parte de números complejos, que fue la primera parte de la clase, ¿cierto? De ahí nosotros seguimos a funciones complejas. Entonces, en las funciones complejas, lo que yo les decía es que en principio pensemos como una función de R a R. ¿Qué quiere decir eso? Pues, o sea, como intuitivamente, ¿qué es una función? Es una relación que a un valor le asigna otro valor. Solamente que aquí no van a ser números reales, sino que van a ser de esta forma, o sea, van a ser números complejos. Por ejemplo, si tenemos f de z igual a 2z más 5,
Pues lo que significa esto es que si yo evalúo en 1 me da 7, y si evalúo en 1 más i me da 7 más 2i. Sí, o sea, lo que usualmente uno conoce como funciones complejas. Entonces, seguido de eso, pues obviamente cuando uno habla de funciones, uno quiere ver propiedades, ¿sí? Uno quiere ver propiedades de esas funciones. ¿Y cómo uno ve propiedades de esas funciones? Pues uno, naturalmente, en cálculo, uno halla las derivadas de la función, ¿sí? Ahora queremos hacer lo mismo. Queremos hallar las derivadas de la función, pero para eso yo tengo que definir qué es lo que significa una derivada, ¿cierto? Y la derivada va a ser exactamente lo mismo que nosotros vimos en los números reales, ¿sí? Va a ser un límite cuando z tiende a z0 de ese cociente usual que uno veía. Pero entonces nosotros simplemente vamos a seguir como un paso, o sea, para definir esa derivación uno tiene que siempre escribir la función de la forma u de xy más i b de xy. ¿Listo? A esta partecita de acá se le llama parte real y a esta partecita de acá se le llama parte imaginaria de la función f. Entonces vimos un ejemplo. De todas formas vamos a volver a ver otro ejemplito para que les quede bien claro. Vimos un ejemplo, vimos la definición, vimos las ecuaciones de Cauchy y Riemann que van a ser esenciales para cuando uno deriva. Y luego vimos el paso a paso, ¿cierto? Y vimos dos ejemplos en donde aplicábamos ese paso a paso. Entonces ahí quedamos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda de la clase pasada? Les recuerdo que cuando una función, uno decía que cuando uno encuentra que una función es derivable en el sentido complejo, uno lo que dice es que la función es holomorfa o analítica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora pasémonos a la clase y pues vamos a recordar un poquito con un ejemplito. Lo que estábamos haciendo la clase pasada, la última partecita, que era cómo derivar funciones complejas. O sea, ¿cuál es el paso a paso de derivar funciones complejas? Entonces, esto es especiales C. Entonces, vamos a ver. Bueno, antes de este ejemplo, tengo un ejemplito acá que quiero ponerles, porque no necesariamente todas las funciones, no, pero quiero hacerles este ejemplo primero. Quiero hacerles un ejemplo en donde recordemos qué se debe hacer para verificar que una función sea holomorfa o no. Y lo segundo, vamos a ver un ejemplo en donde la función que tenemos no sea holomorfa, para que ustedes vean qué tienen que hacer en ese caso. ¿Listo? Pues déjenme poner unos cuadritos por aquí. Y hagámoslo pues. Ahí. Entonces vamos a ver. Un ejemplo. Este ejemplo va a ser un poquito larguito, es el más largo de todos, en el sentido de los cálculos, pero el paso a paso es exactamente lo mismo. Entonces, sea f de z igual a e a la lambda z, ¿sí? Yo les había dicho, o sea, nosotros la clase pasada habíamos hecho qué función f de z igual a e a la z, ¿se acuerdan? Pero ese a, en ese caso, estaba en r. Ahora, este lambda de aquí lo vamos a considerar como un número complejo. Esa es la diferencia. Lambda es un número complejo. Y el ejercicio cambia un poquito porque los cálculos pues son más larguitos, ¿listo? Porque hay que aplicar propiedad distributiva y todo esto. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo primero que yo tengo que hacer, chicos? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, les voy a copiar el enunciado primero, ¿cierto? Entonces, a esto y verifique si f de z es holomorfa y en este caso, o sea, en caso de que lo sea, en caso de que lo sea,
calcule su derivado. ¿Listo? Ese es el ejercicio. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el paso a paso? Paso 1. ¿Qué debemos hacer? Escribir la función f de z de la forma u de xy más i b de xy, ¿cierto? Escribir la función f de z igual a u de xy más i b de xy, donde obviamente esas son funciones de R2 en R, o sea, esto no tiene i y esto no tiene i. Ese es el primer paso. Entonces, bueno, yo arranco. F de z es lambda z. Entonces, para yo poder escribirlo de esta forma, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que hacer z igual a x más ib. Esto siempre. Chicos, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Listo. Entonces hacen z igual a x más ib, lambda. Como el lambda es complejo, entonces el lambda yo lo puedo escribir como a más ib. ¿Están de acuerdo con eso? Todos los números complejos se pueden escribir de esta forma. ¿Listo? Sino que, bueno, tengo reservadas las variables, aquí me equivoqué, ¿no? Que es y. Tengo reservadas las variables x y y, pues, para la variable z. Entonces, bueno, ahí lo que hago es reemplazar, ¿cierto? Entonces quedaría e a la a más ib por x más y. ¿De acuerdo? Ahí yo voy a aplicar propiedad distributiva. O sea, hasta aquí yo no estoy derivando, no estoy haciendo nada, solamente estoy intentando escribir la función de esta forma. Para eso reemplazan el z y este de aquí también lo tienen que reemplazar. ¿Listo? Entonces, bueno, hacen la propiedad distributiva. Sería, la voy a hacer completa, sin reorganizar para que vean, para que recuerden también la multiplicación compleja, ¿de acuerdo? Entonces sería a por x, ¿cierto? Este por este, más este por este, que sería más y veces a por y, más este por este, que sería y veces b por x, más este por este, que sería más y cuadrado by. ¿Listo? Y ahora sí voy a aplicar, pues, a reorganizar los términos. Noten que y cuadrado es igual a menos 1. Eso es algo que ustedes tienen que tener presente en todo el curso. Les recuerdo que en un libro está i y en el otro libro está j. Pero es exactamente lo mismo, es solo un cambio de notación. Para que no se vayan a confundir con ese j. Entonces, con ese i igual a menos 1, yo se los voy a anotar por aquí para que no se vayan a perder. Esto es menos b de y. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya reemplazando pues el i cuadrado igual a menos 1. Entonces, por eso es que aquí me queda ax menos by. Y aquí le voy a poner más i veces y factorizo a y más bx. ¿Listo? Hasta ahí yo todavía no puedo decir, o sea, yo todavía no puedo decir quién es u de xb, perdón, u de xy, ni tampoco quién es b de xy. Sí, yo no puedo decir eso todavía porque no tengo la función escrita de esa manera. Entonces yo tengo que seguir desarrollando el ejercicio y esto me va a dar e a la x menos by por e a la i a y más bx. ¿Qué pasa? Que yo ahí estoy separando de esta forma porque de esta forma me sirve. Pero ojo, la propiedad que yo estoy utilizando es esta. Si ustedes tienen e a la, no sé, triángulo más círculo, esto siempre es igual a e a la triángulo por e a la círculo. ¿Se entiende? Mejor dicho, yo también podría separar esto así si yo quisiera.
¿sí? Esto también estaría bien, pero no hay necesidad de este paso porque yo voy a tener que escribirlos de esta forma y se van a dar cuenta porque no hay necesidad, pero si lo hacen de esta manera tampoco estaría mal. Sí, o sea, también les va a dar bien. Que si es una resta dentro del exponencial, también se puede deducir que es una multiplicación, o sea, Sí, sí, lo mismo. O Ah, sea, listo. como este pasito de aquí, ¿cierto? ¿Ese es el que estás preguntando? Sí, profe. Se lo voy a anotar aquí. Es esto de acá. De hecho, ustedes tienen que, cuando tengan esto de aquí, de esta manera, esto es lo mismo que 1 sobre e a la triángulo. Estas son propiedades de la exponencial. ¿Listo? Voy a borrar esto de aquí porque no quiero que se confundan después con las notas. Creo que no lo voy a poder borrar. No sé qué le pasa a este programa. Este programa lo estoy utilizando porque puedo dibujar más bonito, solo por eso. Pero no me gusta tanto. Profe, una pregunta. Para ese lambda, usted asignó A más I B. ¿Uno puede usar cualquier letra o tiene que ser necesariamente A y B? No, cualquier letra. Cualquier letra que no lo vaya a confundir. Listo. Listo. O sea, no puede usar X y Y porque ya la estamos utilizando para estas variables. Entonces no se puede usar. ¿Listo? Listo. ¿Qué más? Bueno, el querido borrador no se me quiere... Ah, ¿en serio? No quiere pasar. No quiere, no quiere. Ay, Dios. Creo que está fallando un poco el táctil igual de esto. Bueno, tocó el otro. Yo igual junto al PDF. ¿Listo? Entonces estábamos en un ejemplo. Voy a ponerlo rapidito aquí. Esto es f de z igual a e a la lambda z. Lambda igual a más ib. Z igual a x más y. Pronto restémosle un poquito. Y bueno, estábamos en esta partecita. El paso 1 es escribir f de z igual a u de xy más i b de xy. Y estábamos en que f de z era e a la ax menos by por e a la i, que tengo que volver a mirarlo, a y más bx. ¿Listo? Ahí estábamos. Y pues esto se los dejo ahí anotadito. Entonces, esto es lo mismo que, ojo que esta es la exponencial real. O sea, la que ustedes conocen, ¿sí? La que ustedes ya tenían en mente antes. Entonces, pues esto me va a dar lo mismo
no hay necesidad como de abrirlo más. Y esta de aquí es la exponencial compleja. O sea, f de z es la exponencial compleja, pero esta parte de aquí nosotros vimos, entonces por aquí les voy a poner una notita, que e a la i, le voy a poner aquí triangulito, ¿sí? Para que no se confundan con las variables. Esto de aquí se define, o sea, esto es una definición por ahora, como coseno de triángulo más i veces seno de triángulo. ¿Listo? Entonces ahí yo voy a aplicar esa propiedad, esto me da coseno de AY más BX más I veces seno de AY más BX. ¿Sí? Y entonces ahí ya se está viendo esta forma de acá, ¿cierto? Porque al menos ya están en números reales y están, pues el I ya lo tenemos aquí. Entonces voy a hacer un pasito más. Y esto sería E a la X menos BY coseno de AY más BX más I veces E a la X menos BY seno de AY más BX. Y aquí yo ya lo tengo escrito de esa forma, porque observen que esta parte de aquí, esta partecita de aquí, seriously, esta partecita de aquí, pues resulta que es U de XY. Y esta partecita de aquí, sin el I, ojo que sin el I, ¿no? Es B de XY. Porque el I tiene que estar aparte. ¿Listo? Entonces, listo. Ahí yo ya tengo mis funciones. Ese es mi paso 1. ¿Hasta ahí está claro el paso 1? ¿Cuál es el paso 2, chicos? ¿Cuál es el paso 2? ¿Qué era lo que queríamos hacer? Queríamos verificar que f fuese una función holomorfa, ¿verdad? Y para eso, ¿qué teníamos que hacer? Verificar que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen. ¿Sí? Eso es lo que tengo que verificar, que las ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen. Entonces, denme un segundo. Ok. Entonces, el detalle. Bueno, ahorita lo miro. El detalle que deben calcular es, o sea, primero antes de calcular las ecuaciones de Cauchy-Riemann, es calcular de u de x, de u de y, de b de x y de b de y. Pero entonces yo les dije que escogieran un orden y siempre trabajaran con ese orden, ¿cierto? Es decir, en esta columna de aquí, yo simplemente estoy poniendo las derivadas de u con respecto a x y a y. Y en la otra columna las derivadas de b con respecto a x y a y. Entonces, eso es para inmediatamente como comprobar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿de acuerdo? Ya vamos a recordar cómo. Lo voy a hacer un poquito más alejadito, porque esas derivadas son largas. Entonces vamos a derivar. La derivada de u con respecto a x, ¿cuál es? Es un producto, ¿cierto? Entonces sería la derivada de la exponencial y la derivada de esta exponencial real. Pues esta parte de aquí no depende de x, ¿verdad? Y esta parte de aquí va a ser como regla de la cadena. Entonces de ahí me queda a e a la x menos by por el otro término sin derivar, ¿de acuerdo? Más el primer término sin derivar, que es un producto, por la derivada de coseno de esta función. ¿Y cuál es la derivada de coseno? La derivada de coseno es menos seno, ¿cierto? Entonces voy a poner por aquí, voy a quitar este menos, este más, y le voy a poner de una vez un menos, ¿cierto? Y me queda seno
de AY más B de X por la derivada interna. Como estoy derivando con respecto a X, es simplemente por B. ¿Listo? Esa es la primera derivada. Yo sé que está larguito, pero bueno, ahí también van practicando la parte que vimos en los otros cálculos. Listo, ¿qué sigue? La derivada de u con respecto a y. La exponencial es lo mismo, pero aquí me va a salir un menos b. A la x menos by, ¿cierto? Porque ahora es con respecto a y. Coseno de ay más bx, que sería el segundo término sin derivar, más, ¿cierto? Y ahora dejo la exponencial quietita, a la x menos by, y derivo coseno, que nuevamente es menos seno. Entonces voy a quitar este más de aquí, de una vez le voy a poner un menos. Y la derivada de coseno es seno de ay más bx. Pero en este caso de aquí, como estamos derivando con respecto a y, entonces la derivada interna sale simplemente a. Ahora derivo con respecto a x. Entonces esto sería, o sea, derivo b con respecto a x, que es esta función de aquí, ¿cierto? Y entonces sería sin el i, ¿no? Siempre va sin el i. Nuevamente, la derivada de la exponencial me va a salir un a la x menos by, la otra sin derivar, ¿cierto? Que en este caso ya no es coseno, sino seno, disculpe. Seno de ay más bx. Luego viene un más, la exponencial sin derivar, y la derivada de seno es simplemente coseno de ay más bx, y ahí sería por la derivada interna que es b. Y luego derivo la función b con respecto a y me da, entonces nuevamente la derivada de la exponencial, pero con respecto a y me va a salir un menos b a la x menos by, ¿cierto? Por la segunda sin derivar, más la exponencial sin derivar. Y ahora derivo otra vez seno, que sería coseno, con el mismo signo. Coseno de y más bx por la derivada interna, como es con respecto a y. Aquí va un a. ¿Listo? ¿Alguna duda con estas derivadas? Yo sé que esto es de cálculo, pero lo estamos recordando un poco. No, profe, ninguna. Ok. Profe, una pregunta. ¿Sí? En el segundo término de la tercera derivada, el exponente no quedaría menos by. Sí, sí. Me comí el y. Aquí, ¿cierto? Sí. Sí, sí, profe. Era ese, ¿cierto? Sí, perfecto. Muchas gracias. Vale. Listo, el paso 3. El paso 3 es verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces yo las voy a anotar aquí rapidito. La derivada de u con respecto a x debe ser igual a la derivada de b con respecto a y, ¿cierto? Y la derivada de u con respecto a y debe ser igual a menos la derivada de b con respecto a x. ¿Cómo recuerdo yo estas dos ecuaciones? Pues una forma es precisamente el orden que escogí aquí, ¿sí? Porque yo lo escogí así, o sea, yo ya voy a trabajar siempre con este orden y yo sé que las ecuaciones de Cauchy-Riemann es verificar que estas dos sean iguales, o sea que esta se cumple, y verificar que esta de aquí es menos esta de acá, ¿de acuerdo? Y también se cumple, ¿sí? Es cuestión de mirar término a término. Observen que este término de aquí, por ejemplo, es menos este término de acá, y este término de aquí, ¿cierto? Es menos este término de acá. Y análogamente, este término de aquí es igual a este de acá, y este de aquí es igual a este de acá.
Entonces, perfecto, se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, ahí viene la conclusión. ¿Cuál sería la conclusión? Entonces, después de estos 3 pasos, uno concluye que f de z igual a e a la lambda z es una función holomorfa en todo C, de hecho, porque estas ecuaciones no dependen de X y Y, pues se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Listo? Pero el ejercicio, o sea, esta es la primera parte del ejercicio, pero el ejercicio nos pedía algo más. ¿Qué nos pedía? Nos pedía, en caso de que exista, ¿cierto? Ahora sí funciona. En caso de que exista, entonces calcule su derivada. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer eso. Y para eso uno utiliza esta formulita de aquí, se la voy a mostrar rapidito, para que la recuerden, que era esta propiedad de aquí, ¿sí? Entonces para eso utilizan esta formulita de aquí, ¿sí? Para calcular la derivada, si bien ustedes pueden calcularla de esta manera o la calculan de esta manera acá. Entonces sería f' de z va a ser la derivada de u con respecto a x más i veces la derivada de b con respecto a x. Todo con respecto a x o todo con respecto a y, ¿sí? Pero aquí hay un signo, ¿sí? Y por eso a mí se me hace más práctico aprenderme esta de aquí, porque aquí sí sé que ambos son positivos. Entonces, tomo con respecto a x y ambos son positivos. Listo. Entonces, ¿esto es igual a qué? Pues las derivadas parciales yo ya las calculé acá arriba. Entonces, simplemente voy a utilizar este cálculo que hicimos. Entonces, sería con respecto a la derivada de u con respecto a x, sería e a la x. Bueno, ahí creo que tengo que mirar. Por a menos by coseno. No, tengo que mirar. No hay tanta memoria. AY más BX. AY más BX. Menos, y aquí va la exponencial igual. Y aquí va seno de AY más BX. Y esto es con respecto a X, entonces va un B aquí. Más y veces. Y esto va a estar factorizando toda la derivada de B con respecto a X, que es esta de acá. Entonces sería A e a la X menos BY seno de AY más BX, ¿cierto? Más, denme un segundito, ahí, más. Y aquí sería e a la X menos BY coseno, ¿cierto? E a la X menos BY coseno de AY más BX. Y ahí va una derivada interna que es B. ¿Listo? Ahí está perfecto. Y esta es la derivada de la función. O sea, ese ya es el final del ejercicio. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Por mi parte no, profe. Súper bien, muchas gracias. Listo. Entonces, este es el paso a paso que van a probar para que una función sea holomorfa. Pero hasta ahora no hemos visto ejemplos de funciones que no sean holomorfas. Entonces, yo quiero darles un ejemplo para que vean que no siempre uno tiene una función holomorfa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el ejemplo? Entonces, nosotros hablamos de números conjugados, ¿cierto? ¿Sí? Que, por ejemplo, no sé, si z
Bueno, esto no lo voy a poner aquí en el ejemplo, pero un poquito más arriba. Nota, o un recordatorio, si z es igual a 5 más 3i, entonces z barra, esto es una definición, es igual a 5 menos 3i, ¿sí? O sea, cambio el signo. Entonces yo puedo analizar la función f de z igual a z barra. ¿Qué hace esa función? Esa función, por ejemplo, coge el número que les tengo arriba, 5 más 3i, y lo manda a 5 menos 3i. Eso es lo que hace la función simplemente. Entonces yo quiero analizar esta función, sea f de z igual a z barra. Verifique si f es holomorfa. ¿Listo? En caso de que sea holomorfa, calcule su derivada, pero yo aquí sé que la función no me va a dar holomorfa, entonces no voy a copiar el otro pedacito, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Exactamente lo mismo. ¿Cuál es el paso 1? Escribir f de z como u de x, y más i b de x, y. ¿Cierto? Ese es el paso 1. ¿Cómo hacemos eso, chicos? Siempre z igual a x más y. Y después de eso reemplazan en la función. ¿Qué sería f de x más y? Pues yo ya sé que es x más y conjugado. Y esto es x menos y. Entonces este está bien sencillito porque ese no hay que hacerle nada más. O sea, de ahí yo ya sé. ¿Cierto? Voy a copiárselos aquí y abajo también. Un segundo. Yo ya sé que este de aquí es mi función u de xy. Y que esta de aquí sin el i, es decir, menos y, es b de xy. O con el signo. Entonces sería u de xy igual a x y b de xy es igual a menos y. De esta manera, ustedes tienen que la función se escribe de esta forma. Ojo que si toman b de xy como y, entonces la función ya estaría escrita de esta manera. Y de esta manera no nos sirve, ¿sí? Porque las fórmulas están dadas de esta forma de aquí. Entonces tienen que tener cuidado con ese signo. Si aparece un signo de esa forma, tienen que incluirlo en la función, ¿de acuerdo? Esto no nos sirve. ¿Cuál es el paso 2? El paso 2 es calcular todas las derivadas. Entonces la derivada de u con respecto a x, ¿verdad? ¿Esto qué sería? La derivada de u con respecto a y. Y por acá la derivada de b con respecto a x y derivada de b con respecto a y. Si ven que yo estoy respetando ahí el orden, ese orden simplemente lo estoy respetando para ir memorizando, ¿sí? Para ir memorizando las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Porque con este orden yo ya sé que aquí es cruzado, tiene que ser cruzada la igualdad, y aquí tiene que ser cruzada, pero con un menos. Entonces vamos a ver, la derivada de u con respecto a x, ¿cuánto da? 1. Derivada de u con respecto a y, 0, porque no depende de y. Derivada de b con respecto a x, 0, porque no depende de y. Y derivada de b con respecto a y es menos 1. ¿Cuál es el paso 3, chicos? Paso 3 es verificación de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Cierto? Entonces miren que por ejemplo aquí me sirve porque aquí me sirve para recordar las ecuaciones de Cauchy-Riemann porque fíjense que esto tiene que ser igual a esto. ¿Sí? Que era lo que les decía. Entonces yo la anoto aquí porque ya la memoricé. Derivada de u con respecto a x debería ser igual a la derivada de b con respecto a y. Y la otra, esta de aquí igual a menos esta de acá. También cruzadito. Derivada de u con respecto a y igual a menos
la derivada de b con respecto a x. Pero ¿qué pasa? Que esta de aquí se verifica, ¿sí? Porque obviamente esta de aquí, que es 0, es menos esta de acá, que también es 0. Menos 0 es lo mismo que 0. Pero ojo que la otra no se verifica, ¿sí? Fíjense que esto de aquí no es igual. Difieren de un signo. Entonces, esta de aquí no se verifica. ¿Sí? Porque una me está dando 1 y la otra me está dando menos 1. Entonces, fíjense que ahí tienen que ser bien cuidadosos porque puede ser confuso, ¿no? Puede ser confuso lo de las ecuaciones de Cauchy-Riemann si no se las aprenden debidamente. Entonces, la conclusión es que, ¿qué? La función f de z igual a z barra, ¿cierto? No es una función holomorfa, pues no se verifican Profe, ¿no sería más bien que no se cumplen? es lo mismo. No creo, porque Verificar, verificar es comprobar si se cumple algo o no se cumple, ¿sí? La verificación no tiene respuesta, no es sí, ¿sí? verificar y verificación, cumplir es exactamente lo mismo. ¿sí? Cuando yo digo, Bueno, ahorita, claro, cuando yo digo que no se verifican, es ¿por qué? Porque ustedes intentaron verificar y no se verifica. A eso me refiero. Por supuesto que puedes poner no se cumplen. O sea, no hay problema. okay, o sea, yo le entiendo lo que usted me trata de decir, ¿sí? Y yo entiendo que usted asume, o sea, quiere decir es que se cumplen, pero para mi Es parecer exactamente o a eso, mi sí. criterio está mal dicho, ¿sí? Bueno, Me tú lo toca puedes buscar poner como el como quieras. significado. Ah, vale, vale. No hay problema. No me voy a complicar con eso. O sea, si Ok. quieres poner se verifican o si no se verifican o si se cumplen o no se cumplen, pues es exactamente la misma conclusión. Aquí es se cumplen. ¿Sí? No se cumplen. ¿Listo? No se cumplen. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa con este ejercicio? Pues este ejercicio nos da un ejemplo de que pueden haber funciones que no son holomorfas, ¿cierto? Y lo que basta es con que una de las ecuaciones de Cauchy-Riemann no se verifique. Y con eso ya estaría. Ya uno concluye que la función no es holomorfa. Entonces lo que quiero que les quede es ese paso a paso, ¿sí? Ese es el paso a paso que deberíamos verificar siempre, o sea, que deberíamos seguir siempre. ¿Listo? Entonces ahorita les voy a escribir una anotación y es para que no se vayan a confundir si ven estos símbolos porque significa exactamente lo mismo. Entonces, dada una función f de z, ¿cierto? F' de z, yo la puedo escribir, o sea, hasta ahora la hemos escrito solo de esta manera, ¿no? Pero yo también la puedo escribir como la derivada con respecto a z de la función f de z. O la puedo escribir, esto simplemente es notación, derivada de f con respecto a z. Digamos que aquí puede ir evaluada en z o no evaluada en z. Esa evaluación algunas veces se omite porque si está aquí, me equivoqué con esta pequeñita cosita aquí, que siempre quiero poner derivada parcial. Que es la derivada normalita. Entonces lo que les digo es que esta se puede omitir o no, ¿sí? Cuando es claro por el contexto que estamos haciendo en un punto general, pues se omite. Por ejemplo, ¿sí? Esto solamente es notación. Entonces, por ejemplo, e a la az, la derivada,
se puede escribir como la derivada con respecto a z, y aquí en vez de f de z, pues coloco a z, o se puede ver como d de e a la z sobre d de z. ¿Listo? Y nosotros ya vimos, esto solamente es para recordarlo, que esto es a e a la z. Este es un ejemplo visto. ¿Listo? Entonces, bueno, uno de los ejemplos clásicos, nosotros solo vimos, o sea, nosotros calculamos, ¿cierto? Que f de z, entonces si f de z es igual a z cuadrado, es el primer ejemplo que nosotros vimos la clase pasada, fue que, o sea, en este tema, fue que la derivada de z con la derivada de f de z igual a z cuadrado es 2 veces z. O lo que es lo mismo, la derivada con respecto a z de z cuadrado, ¿cierto? Es igual a 2z. Pues siguiendo la notación de arriba. Entonces resulta que con este ejemplo de aquí uno ve que se cumplen las mismas propiedades que nosotros teníamos en números reales, ¿cierto? Entonces esto quiere decir, bueno, esto no quiere decir esto, pero uno de los ejemplos que nosotros tenemos así como generales que se pueden probar así facilito es que la derivada de funciones polinómicas siempre es de esta forma de aquí. ¿Sí? Que en el caso particular de n igual a 2, pues nosotros la calculamos explícitamente. Y otra derivada que uno también puede calcular en los puntos en donde esté definida es la derivada del logaritmo de z, que va a ser igual a 1 sobre z, como también teníamos en las funciones reales. Ojo que este logaritmo no es que lo hayamos definido propiamente en el curso aún, ¿no? Este logaritmo va a ser simplemente la inversa de la función exponencial que nosotros sí definimos. Bueno, pero yo les decía que uno siempre quiere como simplificar los cálculos, ¿cierto? O sea, pues esto no necesito decírselos, pero uno entre menos cálculos le toque hacer, pues mucho mejor. Y esa es la idea de todos los teoremas que hay pues alrededor de toda esta información o todas las propiedades que uno tiene en este tema, ¿cierto? Las siguientes propiedades a ustedes también les van a facilitar cálculos. Y estas propiedades pues son exactamente las mismas que uno tenía con funciones reales, ¿sí? Entonces, sean f de z y g de z, funciones holomorfas. ¿Listo? Entonces, lo primero que uno tiene es que si quieren derivar la suma de dos funciones holomorfas, pues eso les da lo mismo que derivar la primera y luego sumarle la segunda. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, ustedes saben que f es holomorfa y g es holomorfa, ustedes con esta propiedad ya no tienen que verificar que esta suma es holomorfa, porque eso es lo que dice la propiedad. Y la propiedad no solamente dice que la suma es holomorfa, sino que además la suma es de esta forma de acá. ¿Sí? O sea, esa es la derivada de la suma. Lo mismo pasa con la resta. ¿Sí? Exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con el producto? Con el producto se va a cumplir la regla del producto, que nosotros usualmente conocemos, ¿cierto? F' de z por g de z más f de z por g' de z. ¿Listo? La tercera propiedad es que f sobre g derivada, o sea, la derivada de la división, va a ser lo mismo que la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, sobre el segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Y la última partecita es regla de la cadena. También se cumple la regla de la cadena con funciones complejas, que si ustedes tienen esta composición de aquí, ¿sí? Que yo les voy a hacer un pasito más para que
Vean lo que significa, pues para que recuerden, lo que significa este símbolo de aquí, o esa composición. Eso lo que significa es que yo tengo f de g de z. Y que esta función quiero derivarla. Entonces, si yo tengo algo de este estilo, pues esto me da la derivada de la función de afuera, evaluada en g de z, por g' de z. ¿Listo? Por ejemplo, para recordar un poquito eso de regla de la cadena. Si yo tengo f de z igual a g de z, y yo tengo g de z igual a por z, entonces esa función que era a por z, que nosotros vimos en el ejemplo de la clase pasada, es igual a f evaluado en g de z. ¿Sí? Y que por tanto, siguiendo la propiedad de arriba, si yo quisiera calcular esta derivada, esto me daría f' evaluada en g de z por g' de z. Y pues esto resulta que es la derivada de la exponencial evaluada en g de z. La derivada de la exponencial es la misma. Ya nosotros igual lo calculamos, ¿no? No es que esté resolviendo todo este ejercicio aquí, es solamente para que vean la relación. Esto es e a la z y g' de z simplemente es a, ¿cierto? Quizás aquí sería bueno copiar esta propiedad chiquitita. C por f de z derivada es lo mismo que C por f' de z. ¿Listo? Listo. Entonces ahora veamos, o sea, hasta ahora nosotros sabemos derivar, ¿cierto? Que es el paso a paso. Tenemos estas propiedades que también nos van a servir de vez en cuando, pues para no tener que hacer tanto cálculo, pero pues hay que saberlas utilizar. Y ahora lo que queremos es como intentar ver qué otras propiedades cumplen las funciones holomorfas, ¿sí? Porque finalmente yo quisiera construir funciones holomorfas. O sea, quiero decir, mire, si usted toma esta función, eso le da holomorfo, ¿sí? Entonces, para eso introducimos dos nuevas definiciones, que son funciones armónicas y conjugadas. ¿Listo? Entonces, estas son dos definiciones, pero vamos a ver ejemplos en donde se entiendan bien las definiciones. Entonces, un par de funciones u de xy, b de xy, ¿cierto? Que satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Hasta ahí no he definido nada. ¿Cierto? Son llamadas conjugadas. Entonces vamos a ver un ejemplo rapidito. Sea u de xy igual b de xy igual. Y observen que, bueno, yo voy a hacer aquí una trampita y es que ustedes saben que funciones holomorfas que sean escritas de la forma u de x más y, u de x, y más i, b de x, y, que satisfagan las ecuaciones, o sea, si una función es holomorfa, esas dos funciones satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces yo sé que por aquí yo calculé este ejemplito con f de z al cuadrado, f de z igual a z al cuadrado, y yo vi que esta función era holomorfa, entonces yo vi que estas dos funciones
eran funciones conjugadas, ¿sí? De todas formas lo vamos a hacer, yo solamente era para mostrarles de dónde me saqué el ejemplo. ¿Sí? Entonces, que satisfagan las ecuaciones de Cauchy-Riemann quiere decir que derivada de u con respecto a x sea derivada de b con respecto a y, y que derivada de u con respecto a y sea menos derivada de b con respecto a x. Entonces, hagámosla rapidito. Con respecto a x, derivada de b. Bueno, aquí no quería poner esta, sino la u, para conservar el orden. Aquí de b con respecto a x, aquí de b con respecto a y, ¿cierto? Aquí es con respecto a y. Y listo. Derivada de u con respecto a x es 2x, con respecto a y es menos 2y, de b con respecto a x es 2y, y de b con respecto a y, perdón, de b con respecto a x es 2y, y de b con respecto a y es 2x. Entonces, claro, como esto es igual, y esto de aquí es menos esta de acá, entonces las funciones u de xy y b de xy son conjugadas. ¿Listo? Esto solo es una definición. Bueno, la otra definición, esto sería funciones conjugadas. Para decir que dos funciones son conjugadas, basta, o sea, la definición es que las funciones cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ahora veamos qué significa que una función sea armónica. Entonces, una función de dos variables u de xy es armónica si satisface la ecuación de Laplace. ¿Cuál es esa ecuación de Laplace? Que las segundas derivadas parciales de u con respecto a x más las segundas derivadas parciales de u con respecto a y sea igual a 0. Eso se conoce como la ecuación de Laplace. ¿Sí? Por ejemplo, entonces yo voy a volver a poner la función u de xy igual a x cuadrado menos y cuadrado. Entonces veamos si esa ecuación, si esa función es una función armónica. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué hago? Derivada de u con respecto a x, 2x. Derivada segunda de u con respecto a x, pues es lo mismo que derivada con respecto a x de 2x, que es igual a 2. Derivada de u con respecto a y es igual a menos 2y. ¿Cierto? Entonces, derivada segunda de u con respecto a y va a ser la derivada de esta cantidad con respecto a y. Que hay un menos, ¿cierto? Menos 2. Y ahora lo que hago simplemente es verificar que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces sería derivada de u, segunda derivada parcial de u con respecto a x más la segunda derivada parcial de u con respecto a y. Y pues en este caso simplemente me da 2 menos 2, que es igual a 0. ¿Sí? Esta es la ecuación de Laplace. Entonces, ¿qué estamos teniendo? Pues que u de x verifica la ecuación de Laplace. ¿Qué significa eso? Que u de xy es una función armónica. ¿Listo? Son dos definiciones, conjugación y armónica. Y ahora vamos a ver cuál es la relación que tienen estas dos definiciones de ser conjugadas o de ser armónicas con
lo que veníamos viendo de funciones holomorfas. Entonces, esto es esta proposición que dice así. Si f de z es igual a u de xy más i b de xy, ojo que cualquier función en los números complejos se puede escribir de esta forma. ¿Listo? Sea holomorfa o no sea holomorfa, siempre se puede escribir de esta forma. Supongamos que esta sea holomorfa, ¿sí? Entonces, yo tengo dos cositas. La primera es que u de xy y b de xy son funciones conjugadas. ¿Sí? Obviamente esto se verifica, obviamente, porque esto significa que satisfagan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y obviamente esas funciones van a satisfacer las ecuaciones de Cauchy-Riemann porque estamos diciendo que la función f es una función holomorfa. Y la segunda es que tanto u de x, y como b de x, y son funciones armónicas. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que al hacer yo esta ecuación de aquí con u, me da igual a 0, y al hacer la misma ecuación con b, me da igual a 0. ¿Listo? Pero entonces, ¿cuál es la intención de todo esto? Pues yo les decía que la intención de todo esto es poder construir funciones holomorfas a partir de una función de R2 en R. Es decir, por ejemplo, que yo me dé esta función y que yo sea capaz de construir esta de acá, de tal modo que la resultante, o sea, esta f, sea una función holomorfa. Vamos a ver un ejemplo de cómo se debe hacer eso. Bueno, me detengo un poquito. ¿Hay alguna pregunta en las dos definiciones? ¿O está clarísimo? Yo tengo una pregunta, profe, acerca de cuando son conjugadas, es cuando cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿cierto? Así se dice que son conjugadas. Cuando Sí, eso sí, sucede, sí. es que son conjugadas. Exacto. Ah, ok, esa era mi duda puntual. Listo, Sí, perfecto. es como darle un nombre a que cumplan las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Listo, señor. Y lo de armónica sí no dependen de dos funciones, o sea, uno dice que una sola es armónica. Lo de conjugada sí tienen que ser dos funciones. Uno no puede decir que una función es conjugada a nada. Necesita dos funciones. Pero para que sean armónicas simplemente es una porque cada una debe verificar esta ecuación de aquí. Entonces, bueno, la intención es que nosotros queremos aprender a resolver este tipo de ejercicios que les voy a mostrar. Entonces, dada una función, digamos, u de xy igual a x cuadrado menos y cuadrado más 2x. Entonces yo voy a hacer varios puntitos. Lo primero es que voy a demostrar o voy a mostrar que la función es armónica. Lo segundo es que voy a buscar una función b de xy que sea conjugada a u de xy, o sea que ambas satisfagan las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero ojo que aquí tengo que encontrarla porque no me la está dando el ejemplo. ¿Listo? De tal forma que ¿qué? Tal que la función f de z igual a u de xy más i b de xy sea holomorfa.
¿Listo? Entonces vamos a ver cómo resolvemos eso. Listo, entonces lo primero es demostrar que la función es armónica. Para eso, ¿qué vamos a hacer? Derivada de u con respecto a x, derivada de u con respecto a y primero. Con respecto a x me da 2x más 2, con respecto a y me da simplemente menos 2y. Y ahora calculo las segundas derivadas. Que sería la derivada de esto con respecto a x, de 2x más 2, que me da 2. Y la derivada con respecto a y de menos 2y, que me da menos 2. Entonces, ¿cómo verifico yo, después de calcular esto, cómo verifico yo que la función sea armónica? Simplemente calculo la ecuación de Laplace, que es esta de aquí, ¿cierto? Y esto, pues, igual que el ejemplo anterior, esto me da 2 menos 2, que es igual a 0. Entonces, la función v de xy es armónica, pues satisface o verifica la ecuación de Laplace. ¿Listo? Ese era el primer punto. Hasta ahí no hay nada complicado, ¿listo? O sea, no hay nada nuevo, me refiero a lo que ya habíamos explicado con los otros ejemplos. Esta partecita de acá sí va a ser nueva. Quiero hallar esa función b de xy. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo se les ocurre que se puede hacer eso? Pues yo voy a utilizar la información que me están dando, porque no tengo otra opción, ¿cierto? Entonces, supongamos que existe una función conjugada, bueno, una función, vamos a ponerle el conjugado después, b de xy, que es conjugada a u de xy. ¿Listo? Entonces, lo que eso significa es que la derivada de u con respecto a x es la derivada de b con respecto a y, ¿cierto? Y que la derivada de u con respecto a y es menos la derivada de b con respecto a x. Mejor dicho, que satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Listo? Eso es lo que tengo como por hipótesis. Ahora yo quiero hallar quién es esa función b de xy. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago esto? Pues reemplazo. En la primera partecita esto me va a dar dos ecuaciones. ¿Cierto? La primera es que la derivada de b con respecto a y va a ser igual a esto de aquí. Pero ¿quién es esa de ahí? Esa ya la tenemos calculada aquí. Que es simplemente 2x más 2. Entonces esto me da 2x más 2. Y por otro lado tengo la derivada de b con respecto a x igual a menos derivada de u con respecto a y. Esta de aquí. Pasando pues este menos al otro lado. Y verifico acá, entonces derivada de u con respecto a y me da 2y. Con ese menos sería 2, perdón, me da menos 2y, con ese menos me da 2y. Entonces esto sería igual a 2y. ¿Listo? Y ahora yo quiero resolver esto. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo quito yo una derivada? Pues ahí la ventaja es que son derivadas parciales. Entonces, como son derivadas parciales, yo puedo integrar con respecto a una variable y con eso se me va a cancelar la derivada. Entonces, por ejemplo, de la primera. ¿Sí? B de xy va a ser igual a la integral
de la derivada de b con respecto a y por dy. O sea que va a ser igual si es como que estos dos se cancelan. Bueno, con este. ¿Listo? Entonces, esto es la integral de 2x más 2 con respecto a y. Y pues esto ustedes lo saben resolver. Es como suponer esto constante porque esto no depende de y. Entonces nos daría 2x más 2 por y más una constante. ¿Sí? Porque siempre que tienen una integral indefinida, una integral sin límites, pues ustedes le tienen que sumar una constante a la integral, ¿cierto? Pero resulta que lo que ustedes están haciendo en este paso es como fijar el valor x e integrar con respecto a y, ¿sí? O sea, porque el x lo están viendo como una constante, entonces ustedes no están poniendo a variar el x cuando están haciendo esta integración. Por lo tanto, esa constante no es una constante con respecto a x. O sea, para cada valor de x que ustedes escojan, pues les va a salir una constante. O sea que finalmente esa constante es una constante con respecto a y, pero es una función que depende de x. Entonces de aquí me queda que b de xy es igual a 2x más 2 por y más g de x. Yo partí por la primera ecuación, pero pude haber partido por la segunda, o sea, no les va a cambiar el resultado por eso. Ahora utilizamos la ecuación restante. ¿De qué forma? Pues voy a utilizar el resultado que ya tengo, ¿cierto? Y la ecuación restante. Entonces, ojo que la ecuación restante es simplemente de b de x igual a 2y. Entonces yo lo que voy a hacer es reemplazar ese de b de x. Entonces yo voy a tomar esta expresión y voy a derivarla con respecto a x. Entonces db de x es lo mismo que la derivada con respecto a x de ¿quién? 2x más 2y más g de x. ¿Listo? Y ahora pues si lo hago, esto simplemente me daría 2x por y más 2y. Como estoy derivando con respecto a x, simplemente me da 2y más g' de x. ¿Sí? Y entonces ahora sí utilizo esta ecuación de aquí. Entonces yo sé que 2y más g' de x va a ser igual a 2y. ¿Listo? Y entonces esto de aquí, pues simplemente se me cancela y me da que mi g' de x es igual a 0. Y pues eso quiere decir que realmente mi función inicial sí era una función constante en x también. O sea, es una función constante. Entonces digamos que g de x es igual a un valor c. Entonces ahí yo ya encontré mi función b de xy. ¿Por qué? Porque mi función b de xy, por aquí la tengo, aquí, sería igual a 2x más 2, 2x más 2y, más g de x. ¿Pero quién es g de x? Simplemente una constante. ¿Listo? Entonces, esta función es tal que uxy y bxy son conjugadas y además, por serlo, se cumple que f de z igual a... Entonces ahí voy a reemplazar mi función para que la vean. Bueno, voy a reemplazar aquí. Primero, u de xy más i b de xy. Y pues mi función u de xy, ¿cierto? Es x cuadrado menos y cuadrado más 2x más i veces. Y ahí reemplazo la función y, que sería 2x más 2 por y. Perdón, reemplazo la función b más c. Y listo. Me da que esta función es holomorfa.
Entonces, este ejemplo me enseñó o me explicó cómo a partir de una sola función, u de x, y, yo puedo encontrar una función b de x, y, de tal forma que esta función que yo defino de esta manera va a ser una función holomorfa. ¿Listo? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algún paso que de pronto no les haya quedado claro? ¿Todo está claro, chicos? Pues sí, pero Podemos revisarlo si alguno tiene alguna duda del procedimiento. Profe, pues a mí la verdad, a mí el internet me está fallando un poco y si podría hacer una repasadita de nuevo porque sí lo escuché bastante entrecortado. Vale. El ejemplo consiste en que yo voy a dar una función u de x, y, que es igual a x cuadrado menos y cuadrado más 2x en este caso. A partir de esa función, yo me voy a construir una función holomorfa. ¿Sí? O sea, es como una forma de construir funciones holomorfas. Entonces, lo que yo voy a hacer, lo primero, es demostrar que la función es armónica. Para demostrar que la función es armónica, yo solamente debo verificar que se cumple la ecuación de Laplace, que es esta de aquí. ¿Listo? Segundo, ¿qué hago? Encontrar una función b de x, y, ¿cierto? Que sea conjugada a mi función u de x, y. ¿Listo? ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, eso de tal forma que esta función sea holomorfa, pero esta última condición sale gratis, ¿sí? Porque si yo construyo esta función que sea conjugada a esta de acá, pues ya porque ya vamos a tener que inmediatamente que esta función de aquí pues va a cumplir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Por eso es que sale de gratis que es holomorfa. Entonces, ¿cómo yo voy a construir esa función? Pues yo forzo las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Y con esas ecuaciones yo obtengo estas dos ecuaciones de aquí, simplemente reemplazando estas dos derivadas que sí las conozco. Las otras derivadas, estas de aquí, son las que no conozco porque yo no conozco la función. Pero como me satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pues inmediatamente yo tengo estas ecuaciones de aquí. Pero ahora yo quiero recuperar mi función b. Yo quiero recuperar mi función b de x. Entonces, para recuperar esa función, lo que yo hago es integrar con respecto a y. Pero ojo que esta igualdad está haciendo para cada valor de x. ¿Sí? Por eso es que cuando yo integro, pues aquí me sale una constante. Esa constante ustedes, o sea, cuando yo digo constante, ustedes se imaginan un número, ¿cierto? Pero el detalle es que ese número está saliendo para cada valor de x que yo fije acá. Entonces, al final, si yo quiero tener una ecuación para todos los valores de x, pues esa constante que estoy hallando para cada valor de x realmente es una función que depende de x. Por eso es que yo pongo g de x. O sea, que a la final ella va a ser constante, pero con respecto a mi variable de integración. ¿Listo? Entonces, de ahí yo obtengo esta ecuacióncita de acá. ¿Sí? Como yo ya utilicé esta primera ecuación, ahora voy a utilizar esta segunda de acá, pero lo que yo les decía es que ustedes bien pueden empezar con esta de acá y en el segundo paso utilizar esta de acá. No les va a cambiar, ¿sí? Lo único es que si utilizan esta de acá, pues la integral no va a ser con respecto a de y, ¿no? Tiene que ser con respecto a de x, porque entonces no pueden cancelar este de x de acá. Entonces lo que hago para utilizar esta ecuación y esta ecuación al tiempo es que yo derivo esta con respecto a x, pues para simplemente reemplazarla acá. Y eso es lo que yo hago. Derivo esa ecuación y me da exactamente esto de acá.
Y luego utilizo esta de acá y reemplazo esta parte de acá en esta ecuación de acá, que es esto de acá. Pero entonces, ¿qué obtuve yo con eso? Pues voy a obtener que g' de x es igual a 0. O sea que mi función g de x, que inicialmente yo pensaba que dependía de x, pues no va a depender de x, también va a ser constante. En este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo. No necesariamente eso se cumple siempre, pero en este ejemplo no depende de x. Entonces es una función así, es una función constante. Digamos que sea un número, digamos 5 podría ser. Entonces b de xy simplemente va a ser esta partecita de acá que yo ya la tenía. O sea, esa parte yo ya la tenía de esta ecuación de acá. Más g de x, pero como yo hallé que era constante, pues aquí pongo la constante. Y listo, ese es el final del ejercicio, porque entonces esta función de aquí va a ser inmediatamente holomorfa. ¿Listo? Entonces ese es el resumen de esa partecita de ahí. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, ahora vamos a saltar a entender un poco más qué son las funciones complejas. O sea, ya tenemos esto de derivación y todo esto, pero queremos conocer más funciones. O sea, queremos tener más ejemplos de funciones y queremos saber cómo son esas funciones, cómo interactúan. O sea, digamos que yo tengo una función compleja y yo quiero ver, tengo una recta en el dominio y quiero ver qué pasa con esa recta a través de la función. ¿Sí? Específicamente quiero hacer eso. Quiero ver cómo transforman figuras geométricas las funciones complejas. ¿Listo? Entonces esta partecita se llama funciones complejas y mapeo. ¿Listo? Y para esto vamos a hacer un ejemplo. Bueno, veamos una grafiquita para que ustedes entiendan qué es lo que estamos haciendo. Déjenme ver si yo puedo hacer esto aquí. Porque precisamente esta gráfica era la que yo quería hacer en este programa. Vamos a ver si puedo hacer eso. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacerlo así. ¿Listo? Perfecto. Entonces, lo voy a explicar aquí y lo pego en el otro, pues para que quede el PDF organizado. Que para eso es que quería utilizar este programa de aquí. Entonces, básicamente lo que yo quiero hacer es que, bueno, yo tengo el plano complejo y tengo el plano complejo. Es decir, tengo una función que va de los complejos en los complejos. Bueno, no en los complejos, digamos que sea una que esté, sí, que esté definiendo todos los complejos por ahora, solamente para la explicación. Entonces, por aquí, digamos, tengo un conjunto que sea de esta forma de aquí. ¿Sí? Un conjunto en los complejos. Y yo quiero ver en qué se transforma este conjunto por medio de esta función compleja. Entonces, digamos que eso sea un conjunto de esta manera. Básicamente, ¿qué quiere decir eso? O sea, lo que quiere decir es que todos los puntos de este conjuntito se están yendo aquí adentro de este otro conjuntito. De manera sobreyectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier punto que coja aquí, pues va a tener una preimagen por aquí. ¿Sí? Y también quiero saber, por ejemplo, si yo tengo una recta, ¿sí? Una curva de esta manera, bueno, copiamos la rectica mejor. Si yo tengo una recta de esta manera, entonces yo quiero saber en qué se transforma esa recta y pues puede ser que esa recta se me esté transformando
por medio de la función f se me esté transformando en un circulito por aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que cada puntito de acá está cayendo en un puntito por acá y que un puntito aquí que yo escoja necesariamente proviene de un punto acá. ¿Sí? Entonces lo que yo quiero estudiar en esta sección, que pues vamos a ver un ejemplito y la otra clase vamos a continuar, es precisamente cómo hago yo para conocer cuál es esta figura de acá. ¿Sí? ¿Cuál es esa figura de ahí? Entonces permítanme, yo copio esto de aquí. No sé cómo hacer esto. No, ni idea. Bueno, sí, así. Listo. Entonces vamos a ver el ejemplo que les digo, en donde eso se vea un poquito más claro. Y ahí van a tener que estar bien pendientes. Esto es un nuevo procedimiento. ¿Sí? Entonces, encuentre la imagen en el plano W de la línea. Bueno, otra cosita es que a esto de aquí se le llama el plano Z y a esto de aquí se le llama el plano W. Sí, o sea, el plano inicial se le llama Z y al de llegada se le llama W. ¿Eso por qué? Porque uno tiene esta notación de que W es igual a F de Z. Entonces se encuentra la imagen en el plano W de la línea Y igual a 2x más 4 en el plano Z bajo la imagen, bajo la función W igual a F de Z igual a 2Z más 6. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero decir con esta notación? Bueno, que W es 2Z más 6 y que F de Z es igual a 2Z más 6. Sí, ahí no hay nada nuevo, solamente como esas variables que estoy escribiendo. Entonces, bueno, yo voy a empezar el dibujito aquí, de nuevo. Entonces, pero lo vamos a ir completando a medida que hagamos el ejercicio. O sea, no lo vamos a hacer inmediatamente. Entonces, fíjense que tenemos el plano aquí Z, plano complejo Z, y tenemos aquí el plano complejo W. ¿Sí? Entonces, digamos, este es Z y este es W. Y aquí tengo la función f de Z, que es igual a 2Z más 6. ¿Más 6 o más 5? Más 6. ¿Sí? Y me dicen, encuentra la imagen en el plano Z de la línea Y igual a 2x más 4. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer eso para visualizarlo es graficar esta línea, ¿cierto? Entonces, si x vale 0, por ejemplo, y va a valer 4, o sea que es el punto 0,4 está en la línea. Y si, por ejemplo, y vale 8, 8, no, 6, digamos. 6, sí, 6. Entonces, x vale 6 menos 4, 2, x vale 1. Esto es un cálculo, ¿no? Lo pueden verificar. Entonces, el punto 0,4 y 1,6 está. Entonces, 0,4 sería como por aquí, este puntito de acá, ¿cierto? Y 1,6, está muy largo ese punto. No, pongámosle aquí menos 6. Para que me quede bonita la gráfica, solo por eso, pero ustedes pueden escoger cualquier punto.
4, 2, menos 1. Sí, pongámosle menos 6. Entonces, en menos 6 es menos 6. Pongámosle, lo siento chicos, estoy tratando de escoger los mejores números para la gráfica, pero solamente es para que me quede como chiquita la gráfica. Entonces, pongámosle menos 2, de hecho, sí, pongámosle menos 2. Entonces, si tengo aquí menos 2, pues es menos 2 menos 4 igual a 2x. O sea que 2x es igual a menos 6. Esa es la operación que estoy haciendo, ¿no? Estoy reemplazando en esta recta de aquí. Entonces, eso sería x igual a menos 3. Entonces, el punto sería menos 3, menos 2. ¿Listo? Entonces, menos 3, menos 2, por aquí está el menos 3, ¿cierto? Y menos 2 sería por aquí. Entonces, sería la recta que yo estoy buscando, pasa por estos dos puntos, ¿sí? Solamente quería esto para dibujar esa recta. Entonces, va de aquí y pasa por este punto. ¿Listo? Pasa por este punto de aquí. Eso, ahí. Esa es la recta que yo quiero transformar por medio de la función. Entonces, para eso hay un procedimiento. Y es el procedimiento estándar que vamos a seguir. Y entonces se los voy a anotar por aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo encontrar la imagen de un conjunto bajo la función W igual a f de z? Entonces, este es el algoritmo. Entonces, lo primero que van a hacer es despejar z en términos de W. ¿Listo? Lo segundo que van a hacer es escribir z igual a x más y, y W lo van a escribir de la forma u más ib. Lo tercero que van a hacer es igualar las partes reales e imaginarias en W igual a f de z. ¿Sí? Cuando ya le hayan reemplazado estos dos valores de aquí. Lo cuarto que van a hacer es sustituir x y y en la ecuación dado. Que en nuestro ejemplo particular la ecuación dada es esta de aquí. Y igual a 2x más 4. Y igual a 2x más 4. Pero obviamente esa ecuación va a variar, ¿no? Entonces veamos la solución. Entonces lo primero que debo hacer es despejar z en términos de W. Entonces despejo de esta ecuación de aquí z en términos de W. Entonces yo tengo que W es igual a 2z más 6, por lo que W menos 6 es igual a 2z, por lo que z es igual a W menos 6 sobre 2. Este es mi primer paso. ¿Listo? El segundo paso, ¿cuál es? El segundo paso me dice, vea, tome esa ecuación que acabo de hallar y reemplace esto de aquí y esto de acá. Entonces z lo voy a reemplazar como x más y, y esto me va a quedar igual a u más ib menos 6 sobre 2. Entonces ese es el segundo paso, ¿cierto? El tercer paso, ¿cuál es? El tercer paso es igualar las partes reales y las partes imaginarias de esta ecuación de aquí. Entonces esto lo voy a copiar una vez más
para que ustedes vean. Esto sería u menos 6 sobre 2 más i veces b sobre 2, ¿sí? Entonces de ahí yo ya puedo igualar las partes reales y las partes imaginarias. ¿Cómo? Pues ahí me queda x igual a u menos 6 sobre 2 y me queda y igual a b sobre 2. Ojo que ahí están sin el i, ¿no? Entonces este es mi tercer paso. Y finalmente, mi cuarto paso aquí es sustituir x y y en la ecuación dada. Entonces mi cuarto paso es la ecuación dada. La ecuación dada, en este caso es y igual a 2x más 4, ¿cierto? Entonces, ¿y qué es lo que voy a reemplazar? Pues este x y este y. Entonces me quedaría y igual a, este y es b sobre 2. Y eso es igual a esto de aquí, que sería 2 por u menos 6 sobre 2 más 4. Entonces de ahí, pues coloco bien bonitas estas ecuaciones y me da b sobre 2 igual a, esto se cancela con esto y me da u menos 6 más 4. Luego b sobre 2 es igual a u menos 2. Luego b es igual a 2u menos 4. Y esta es la respuesta final. Esa sería la ecuación final. Entonces veamos solamente para graficarla. ¿Qué sería? ¿Sí? Para graficarla en esta figurita de acá, porque yo quiero ver en qué se transforma esta recta. Finalmente este ejercicio es geométrico. Entonces nuevamente yo hago, por ejemplo, u igual a 0. Y si hago u igual a 0, yo obtengo que b es igual a menos 4. Entonces en la rectita, porque esta es la ecuación de una recta, ¿no? En la rectita me va a dar que está el valor 0 menos 4. Y si yo, por ejemplo, hago b igual a 0, entonces sería 0 igual a 2u menos 4, ¿cierto? Entonces sería 2u igual a 4, entonces sería u igual a 2, entonces el otro punto que está sería 2,0. Entonces voy y lo dibujo aquí, ¿no? El punto 2,0 sería este puntito de aquí, 2,0, ¿sí? O sea, este sería el punto 2,0. Y el punto 0,4, 0 en x, menos 4 en y, sería este puntito por aquí. Y lo que sigue es simplemente pasar la recta, que pasa por esos dos puntos, ¿cierto? No me la agarró. Pasar la recta que pasa por esos dos puntos. Y esta recta de aquí fue la que yo hallé. Esa es la recta b igual a 2u menos 4, ¿sí? Esta recta de aquí. Entonces, finalmente, pues esta es la respuesta pues, del ejercicio, ¿cierto? Difícil, difícil. Y esta sería la imagen de esa recta que nosotros queríamos hallar. ¿Listo? Nosotros vamos a seguir viendo ejemplos de esta forma, pero hasta ahí yo quisiera saber si entendieron el procedimiento. Esto es un procedimiento nuevo, pero yo se los he resumido aquí para que sepan, digamos, el paso a paso. Aquí, digamos, no es precisamente en esta ecuación, sino en la ecuación resultante, porque ustedes ya la manipularon, en este punto ya la manipularon, entonces de la ecuación resultante. Y eso, chicos, eso era lo que quería explicarles hoy. Yo sé que son bastantes cositas, pero van a tener tiempito como de interiorizarlas un poco. Ya después, la otra semana van a haber asesorías para que estén pendientes. Yo voy a estar subiendo el horario. Y no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. Profe, ¿me deja copiar lo último, por favor? Sí, arriba. Ahí un poco más arriba.
Sí, hay, profe, hay. Vale. ¿Dónde está la gráfica, profe? Eso, ahí, gracias. Recording stopped. Listo, profe, gracias. Vale, chicos, entonces eso sería todo por hoy. Si no tienen más preguntas, yo más tardecito o mañana tempranito subo el video y subo el PDF para que lo puedan mirar de ahí, ¿vale? Esta es parte de la sección 2 de la clase para que miren también en el libro. Y eso, chicos, nos vemos.